Muy buenos días. Bienvenido cada uno de ustedes a esta reunión donde hay 2 o 3 reunidos. Ahí está el Señor en medio de ellos. Así que vamos a adorar a nuestro Dios con alegría de corazón. Vamos a alabar a ese Dios eterno, a ese Dios maravilloso que ha hecho tanto por nosotros. Así que eleva tu corazón, tu espíritu en estas alabanzas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Con tu misericordia has guiado a tu pueblo, con tu poder nos has guiado a tu presencia. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Una vez más, digámosle al Señor: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Con tu misericordia has guiado a tu pueblo, con tu poder nos has guiado a tu presencia. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Si tú te sientes seco, si tú sientes que necesitas al Señor, dile a Él a través de esta canción: Señor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a buscar tu rostro. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios, Dios mío eres tú,
Dios mío eres tú. De madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado en la cruz. Con tu poder tú nos has levantado. Tú fuiste inmolado. Tu sangre fue derramada para nuestra salvación. A ti te damos toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la eternidad nosotros vamos a estar continuamente adorando a nuestro Dios. Es bueno que desde ahora lo empecemos a hacer y se vuelva un hábito en nuestra vida, adorar al Señor en todo tiempo, en las dificultades, pero también en las alegrías. Podemos decirle al Señor: tú reinas, a ti toda la gloria y a ti toda la honra, porque por tu obra en la cruz del Calvario tenemos vida eterna y un día estaremos contigo por la eternidad. Una vez más, digámosle al Señor: eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado
Bueno, aquí estamos el día de hoy nuevamente en estas enseñanzas sobre travesía al gozo. No le llamamos sermones ni predicaciones, tan solamente unos pequeños devocionales, travesía al gozo. Y para ello estamos utilizando el texto del libro de los Hechos, escrito por Lucas. Lucas le escribe a Teófilo 2 tomos. El primer tomo es el Evangelio según San Lucas, donde se nos narra la vida de Jesús, se nos narra su ministerio, se nos narra algunos de sus milagros, su muerte sacrificial, su sepultura, su resurrección. Pero en el libro de los Hechos, el segundo tomo escrito a Teófilo, nos habla de cómo siguió operando Jesús el Mesías a través de los apóstoles, a través de la venida del Espíritu Santo. Y para ello Lucas utiliza el capítulo 1, el versículo 8 del libro de los Hechos para darnos una especie de bosquejo de cómo va a ser todo el libro de los Hechos. Y ese bosquejo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes están viendo un mapa donde está focalizado en la ciudad de Jerusalén y cómo estas flechas de color rojo se expanden hasta lo último de la tierra, lo que se conoce como la Gran Comisión. Lucas era un historiador, era un médico, es quizás el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Y él entonces empieza a contarnos cómo es la vida de los primeros cristianos. Recordemos que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando en el tenor del Nuevo Testamento de ladrillos, ni de estructuras, ni de catedrales góticas, ni nada por el estilo. Estamos hablando de personas. Y en el libro de los Hechos, las iglesias se reunían en las casas de las personas. También hubo iglesias que se reunían en catacumbas, en cuevas, en parques, en otros lugares. Entonces el Evangelio empieza a esparcirse tal como Jesús dijo que lo hicieran los discípulos hasta lo último de la tierra. Pero no vamos a ver todo el libro de los Hechos, solamente vamos a detenernos en algunos pocos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 13 del libro de los Hechos nos narra el primer viaje misionero de Pablo. Pablo se hace acompañar de Bernabé, o Bernabé se hace acompañar de Pablo. Bernabé significa hijo de consolación. Él era originario de Chipre. Y cuando allá por Hechos capítulo 9, Pablo nos cuenta su testimonio de su conversión, de cómo el Señor lo tumbó cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesús, él subió a Jerusalén, pero luego él regresa a Tarso y queda como olvidado allí en Tarso. Pues con ese corazón de pastor, de padre, de discipulador, Bernabé va a buscar a Saulo a Tarso y lo vuelve a traer y lo disipula y le da seguramente las bases de lo que es la vida cristiana. Pues ahora los dos, enviados por la iglesia de Antioquía, ellos salen a llevar las buenas nuevas de salvación a judíos que están en la parte norte de Siria. Realmente ellos salen desde Antioquía de Siria. Hay dos Antioquías, una en Antioquía de Siria y otra Antioquía en Pisidia, por el lado de Turquía. Pues van a tocar estas dos poblaciones en este primer viaje misionero, yendo por el mar Mediterráneo, llegando primero a Chipre, a la isla de Chipre, de donde era originario Bernabé, y luego entran al subcontinente asiático, donde empiezan a ir a diferentes poblaciones a predicar el Evangelio. Y en Hechos capítulo 13, por ejemplo en el versículo 50 sucede algo, y es de que al principio los judíos no se oponen a la predicación de Saulo y de Bernabé, pero a medida que más gente va creyendo en el Evangelio y va siguiendo a Saulo y a Bernabé, empiezan a darles celos y envidias a los líderes religiosos, cosa que es muy común a los líderes religiosos de la época y de la actualidad. Entonces dice el texto que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Una de las características
de las religiones tradicionales y de los líderes religiosos que no tienen el Espíritu Santo es perseguir a los que sí lo tienen y expulsarlos de sus dominios. Y el verso 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 13 encontramos una serie de problemas, cómo persiguen y cómo expulsan a Saulo y a Bernabé. Pero el capítulo termina con una nota muy alta, y es la nota del gozo. Recuerden que estamos en esta serie de mensajes llamado Travesía al Gozo. Hay un gozo final cuando nos veamos cara a cara con nuestro amado Salvador. Pero de aquí a que lleguemos allá, vamos a tener diferentes pruebas, diferentes situaciones, pero aún en el trayecto, camino a la eternidad, vamos a tener temporadas de gozo. Y aquí, después de esa tormentosa expulsión que tuvieron Saulo y Bernabé de estos lugares, hay gozo. Ellos transmitían gozo. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos, vemos que hay piedras, les llueven piedras, literalmente les llueven piedras a Bernabé y a Saulo, pero también hay fruto, vidas están siendo transformadas. Dice el versículo 19, vinieron unos judíos y apedrearon a Pablo. Y el 21 dice, y después de anunciar el evangelio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es a través de muchas tribulaciones que logramos entrar al reino de los cielos. No se habla de teología de la prosperidad, no se habla de que vas a ser un campeón, sino de que vamos a pasar por muchas tribulaciones. Y llegamos entonces al capítulo 15. Y en el capítulo 15 se suceden varios problemas, pero ya no solamente desde afuera, sino al interior mismo de la comunidad de base, de la comunidad eclesial. Regresan Bernabé y Pablo de su primer viaje misionero, llegan a Antioquía de Siria y empiezan a compartir las maravillas que el Señor ha hecho. La gente se llena de gozo, sabiendo que algunos judíos y muchos gentiles han venido a la conversión del Mesías. Pero al interior de la iglesia en Antioquía empiezan a sucederse problemas, y durante todo el libro de Hechos y especialmente en este capítulo 15 vamos a tener debates muy fuertes, una problemática al interior de la comunidad de fe. Y venían unas personas del sur de Judea, de Jerusalén, habían llegado al norte, a la ciudad de Antioquía. La comunidad del sur de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, se componía en mayor parte por judíos, pero la comunidad cristiana del norte, en Siria, en Antioquía, la mayor parte eran gentiles. Pues los del sur, los judíos que habían creído en el evangelio, la concepción del cristianismo para ellos no lo tenían claro. Entonces ellos creían que la manera de acceder a Dios era a través del judaísmo, no a través del Mesías. Entonces empiezan a exigirle a los creyentes en el Mesías que tienen que seguir el rito de Moisés, la circuncisión. Y bueno, y después de ello tenían que cumplir una serie de reglas y de normas más que ellos estaban pidiendo. Pues avancemos entonces en esta historia y veamos allí mismo en el capítulo 15 el tema. El versículo que estamos viendo dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en Hechos 15 se plantea un gran problema al interior de la iglesia, o dos problemas. Uno, si es necesaria la circuncisión, tal como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con su pueblo. Y dos, si la salvación se pierde o se necesita mantener la salvación haciendo una serie de obras, cumpliendo 613 mitzvahs o un montón de reglas que a veces las religiones se inventan. Entonces ahí tenemos a los calvinistas, tenemos a los arminianos, se pierde, no se pierde la salvación. Entonces la iglesia en Antioquía toma la siguiente decisión. Hagamos lo siguiente. Enviemos unos delegados a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén están los apóstoles. Porque ellos de primera mano estuvieron con Jesús el Mesías.
y ellos nos pueden ayudar a aclarar esta situación. ¿Se pierde la salvación? ¿Hay que guardar toda la ley para ser salvos? Y el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Jerusalén. Y ustedes están viendo allí el mapa. Y en el mapa van a encontrar que Antioquía está al norte y que Jerusalén está al sur. Y si de Antioquía uno va a Jerusalén, geográficamente uno diría bajaron. Pero para los judíos ir a Jerusalén es subir. Si tú estabas en el monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, y vas a ir a Jerusalén, tú no bajas a Jerusalén, tú subes a Jerusalén. Entonces ahí ustedes tienen el mapa, mandan unos delegados, dice el versículo 3, ellos pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Quiénes son ellos? Saulo y Bernabé. Entonces bajan pues para arreglar ese problema que se había sucedido en Antioquía. Pero mientras están bajando, ellos están contando lo que Dios había hecho en la actual Turquía, en los lugares donde habían estado en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Y mire lo que dice el texto. Y causaban gran gozo a los hermanos. Los judaizantes, la religión oficial, los líderes religiosos ponen cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de las personas y ellos ni con un dedo las quieren mover. Reglas y reglas y reglas y reglas. Y causan tristeza sobre la vida de las personas. Y ellos se sienten superiores jerárquicamente y religiosamente al común del pueblo. Porque ellos han inventado una serie de reglas humanas que ellos, algunas de esas sí las guardan y entonces se creen con una superioridad que les da el poder de juzgar a los que no cumplen esas reglas. Y lo que traen es tristeza, dolor, amargura. La religión trae depresión, tristeza, juicio, falta de perdón. Pero los cristianos que son llenos del Espíritu Santo, como dice el versículo 3, Pablo y Bernabé, cuando cuentan lo que Dios hace, produce gozo, una travesía al gozo. Dice el versículo 11 que llegaron a Jerusalén, Bernabé y Pablo, y conversaron con los apóstoles, y hubo una gran división y un gran debate. Probablemente 1 o 2 días estuvieron debatiendo allí. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde? ¿Tienen que guardar la ley? ¿Se tiene que circuncidar o no tienen que hacerlo los gentiles? Entonces, de un momento a otro, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y dice: antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Recordemos que Pedro era un judío de hueso colorado, al cual se le había aparecido el Señor, le había bajado un manto con animales inmundos y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, la religión me lo prohíbe. ¿Verdad? Pero ahorita Pedro, lleno del Espíritu Santo, concluye: la salvación es por gracia, no es por obras, es por gracia. La gracia del Señor Jesucristo. Miremos el versículo 41. Entonces ya se aclara la situación. En el concilio de Jerusalén se decide que debe haber una armonía entre la iglesia gentil y la iglesia judía, en caso que se pueda decir iglesia judía, entre los convertidos judíos, y se le pide a los gentiles que respeten a los judíos y que guarden una serie de cosas, no para ser salvos, sino para mantener la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque los gentiles tenían prácticas de fornicación terribles, entonces les piden que detengan esas prácticas. Tenían ídolos, como muchos de nosotros cuando venimos de la religión tradicional en América Latina, tenían que abandonar los ídolos, tenían que abstenerse de cierto tipo de alimentos, y se le pide a los judíos que no molesten a los gentiles, que los dejen tranquilos. Entonces ya se arregla la situación y comienza el segundo viaje misionero de Saulo y de Bernabé.
Veamos a ver qué hacían ellos. Ellos salen nuevamente, ustedes pueden ver el mapa ahí, salen desde Antioquía y llegan a la región de Siria. Bueno, Antioquía queda mismo en Siria, pero avanzan un poquito al suroccidente de Asia y llegan a la región de Cilicia, donde queda Tarso, y empiezan a visitar las poblaciones que inicialmente habían visitado en el primer viaje misionero. Y llegamos al capítulo 16, a las puertas del gozo. Miremos lo que dice el versículo 1. Dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Recordemos que Timoteo había sido llevado a la salvación a los pies de Jesús el Mesías a través de su madre Loida y de su abuela Eunice. Y probablemente cuando Saulo y Bernabé salieron al primer viaje misionero, Timoteo tenía unos 13, 14 años, era un jovencito, y él empieza a crecer en la fe. Y miremos lo que dice el versículo 2 en cuanto al testimonio que tenía este joven. Dice: del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Es menester hacer un alto aquí y decir que en el capítulo 15 no solamente había un conflicto entre los judíos creyentes de Jerusalén con los creyentes gentiles de Antioquía, sino que luego hubo un conflicto en el concilio de Jerusalén. Estos conflictos se fueron resolviendo, pero luego surge en Hechos capítulo 15 un tercer conflicto, y es que Bernabé y Saulo se separan, porque Saulo le dice a Bernabé: volvamos al segundo viaje misionero, y Bernabé le dice: listo, pero llevemos a mi sobrino Juan Marcos. Y Pablo dice: no, Juan Marcos no, porque ese muchachito se devolvió en el primer viaje y nos hizo quedar muy mal y no lo vamos a llevar. Pues la discusión, dice la Biblia, que fue tan seria que se separaron. Y de esa separación, Bernabé cogió a su sobrino Juan Marcos y se dirigió al sur, a la isla de Chipre, y a tener un campo misionero allí. Y al norte, pero no por el mar Mediterráneo, sino por tierra, subiendo por la región norte de Siria, llega Pablo a las diferentes poblaciones del Asia Menor, pero por tierra. Luego, cuando termina su segundo viaje misionero, regresa nuevamente por el mar Mediterráneo. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a dos queridos hermanos peleados, disgustados, separados. Uno dirá: pero la iglesia apenas está comenzando. ¿Por qué pasa eso entre creyentes? Porque los judíos creyentes de Jerusalén contra los gentiles creyentes de Antioquía. Porque el conflicto interno, la discusión grande que hubo en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué la pelea entre Pablo y Bernabé? Porque somos seres humanos, tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, y cuando no estamos llenos y guiados por el Espíritu Santo, provocamos esta serie de cosas. Pero dentro de la soberanía de nuestro Elohim, de nuestro Dios, Dios permitió que esto sucediera. Ya no había un grupo misionero, sino que ahora habían dos grupos misioneros, ¿sí? Arriba, al norte, está Pablo, que cogió a Silas y se lo llevó para entrenarlo, para capacitarlo, y abajo está está Bernabé con su sobrino Juan Marcos, que posteriormente escribiría el Evangelio según San Marcos. Y Marcos va a ser la base de donde luego Mateo y el mismo Lucas van a ir a beber para escribir bajo la dirección del Espíritu Santo el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y al final del ministerio, el mismo Pablo dice: mándenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Estoy resumiendo una situación, y la situación es de que es normal, no es lo óptimo, pero es normal de que entre cristianos tengamos diferencias, que de pronto nos separemos, nada de groserías, nada de golpes, nada de demandas, pero diferentes opiniones.
Pero si estos creyentes son de Dios, van a terminar como terminaron Pablo y Juan Marcos, unidos, trabajando los dos para la obra del Señor. Entonces, arriba en Siria está Pablo y Silas predicando el Evangelio en diferentes lugares. Dice el versículo 4 y 5, y conforme pasaban por las ciudades que habían visitado en el primer viaje misionero, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, lo de Hechos 15, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Las iglesias eran confirmadas en la fe, no eran confirmadas en la doctrina de la denominación X, de la religión Z, sino en la fe. Y cuando se habla de iglesias se está hablando de personas, se está hablando de comunidades de creyentes. Veamos el verso 6 y 7. Y pasaron por la región, ¿quiénes pasaron? Pasaron Saulo y Silas por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Aquí tenemos dos situaciones. La primera situación es que cuando se habla, en este caso, de Asia, no se está hablando de China, de Japón, de Corea del Norte, de Vietnam, de Laos, de Camboya, de Bangladesh, de Ceilán, de Sri Lanka. No se está hablando del lejano oriente. Se está hablando de una provincia que en el primer siglo es lo que hoy en día es Turquía y se consideraba como el Asia Menor. Pues Saulo desea llevar el Evangelio y allí en el sur de Asia Menor, de la provincia de Asia, hay una ciudad muy interesante que se llama la ciudad de Éfeso. Y Pablo anhela, sueña predicar en Éfeso para que muchas personas conozcan que Jesús es el Mesías. Pero el Espíritu le dice, stop, detente, no prediques la palabra en el Asia. Pero señores, hoy es mi segundo viaje misionero. Vine a predicar la palabra. No prediques en Asia. Bueno, Señor, tú mandas. Entonces Pablo empieza a hacer planes para ir al norte, cerca del Mar Negro, a la región de Bitinia. Voy a llevar la palabra del Señor porque sé que hay unas comunidades judías y puedo llevar la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo dice, el Espíritu de Jesús no se los permitió. No se les permitió predicar el Evangelio en Asia, no se les predicó predicar el Evangelio en Bitinia. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto que está sucediendo de los conflictos externos, de los conflictos internos, de la prohibición de predicar el Evangelio en algunas regiones, tienen un propósito, cumplen el propósito específico de Dios. Aquí está en el mapa lo que se conocía como la región de Asia. Miremos el versículo 10, de Hechos capítulo 19, porque quizás alguien está pensando, ¿será que Dios no amaba a la gente del Asia Menor? Sí los amaba, de hecho, 3 capítulos después aparece este texto. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. El Señor no les permitió en Hechos 16 predicar allí, pero luego en Hechos 19 esta misma gente va a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué en Hechos 16 no se les permitió predicar la palabra del Señor? De eso se trata este tema. Dice, volviendo a Hechos 16, el verso 8, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Si Pablo se hubiera ido a Bitinia, le hubiera tocado un viaje largo de regreso para obedecer. O quién sabe si hubiera tenido esta visión. Pero en este momento de confusión para Pablo, de cambio de planes, él tiene una visión. Y se le aparece un varón que le dice, pasa a Macedonia.
pero Asia queda en el Asia y Bitinia queda en Asia, pero Macedonia queda en Grecia y allá casi no hay judíos, allá la mayoría son gentiles. Cambio de planes. ¿Por qué no le permitió el Espíritu Santo ir a Bitinia? ¿Acaso hubo una pandemia? ¿Acaso estaba evitando Dios que mataran a Pablo en ese lugar? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que era parte del plan de Dios. Desde Tarso, que queda en Cilicia, hasta Troas hay 1263 kilómetros. No había aviones, no había jet privado, no había carro de carreras. Tocaba en dos paticas, en burro, en caballo tal vez. Y este viaje demoraba varias semanas. Era un cambio de planes. El Dios de la Sagrada Escritura nos va a cambiar los planes, los que tú tienes y los que yo tengo, para cumplir sus propósitos, porque Dios es soberano y Dios no necesita pedirnos a nosotros nuestra opinión. Dios no necesita consultarnos a nosotros. Él es soberano. ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Hay una tarea, y la tarea es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de Jerusalén, a Judea, Samaria. Y ahorita entonces, al ir Saulo y Silas a Grecia, a Macedonia, están llegando, aparte de lo último de la tierra conocida, están llegando al continente europeo. Dice el verso 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. ¡Wow! Dos cosas aquí sorprendentes. La primera cosa es de que la obediencia bíblica es enseguida. No es vamos a ver poco a poco. No, enseguida. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, se le obedece enseguida. Pero la segunda cosa que yo quiero que usted preste atención, quizá ya se dio cuenta, quizá no, mire el versículo. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. Si usted ha estado conmigo estudiando esta porción del libro de los Hechos, va a ver cómo el historiador y médico Lucas siempre, cuando se ha referido a los apóstoles, se ha referido a ellos en tercera persona. Viajaron, fueron, sacaron demonios, les cayeron piedras, los metieron a la cárcel, a ellos. Pero a partir de Hechos 16:10 hay un cambio drástico en la historia. Ya no solamente está Pablo con Silas, sino que reclutaron ahora a Timoteo, ya son 3. Pero ahora son 4, porque dice procuramos. No dice procuraron ir a Macedonia, sino procuramos. ¿Qué está sucediendo? Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y el escritor del libro de los Hechos, se metió a la historia, se metió al segundo viaje misionero, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Quien nos llama al ministerio es Dios, no una religión. Una religión lo puede expulsar a uno. Una religión le puede decir no prediques de tal cosa. Pero cuando a ti o a mí nos ha llamado el Señor, nosotros debemos obedecer al Señor, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que tenemos que anunciar no son las reglas de la religión, sino el Evangelio, que Dios les ama, que Dios es bueno, que Jesucristo vino de la eternidad al tiempo, que vivió la vida más maravillosa que jamás nadie ha vivido, que por su estilo de vida, por sus enseñanzas y por confrontar a los líderes religiosos, entonces los líderes religiosos indujeron la muerte de Jesús, y Jesús murió en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, fue sepultado, pero al tercer día se levantó y venció al que tenía el imperio de la muerte, y se apareció a muchísimas personas, a más de 500, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Eso es el Evangelio.
El verso 11 dice, así que, recuerden que están en la frontera, en Troas, zarpando de Troas navegamos, no dice navegaron, navegamos, ¿quiénes? Pablo, Silas, Timoteo y ahora Lucas, con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí, tarará, a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos, no dice se quedaron, sino nos quedamos por varios días. No fueron al Asia Menor, no fueron a Bitinia, porque Dios tenía algo mejor. Bernabé y Juan Marcos están en Chipre predicando el Evangelio, pero ahora el Evangelio está llegando a Europa, a Filipos. Y si Pablo se hubiera ido a Bitinia a predicar, probablemente hubiera abierto una iglesia allá. Pero si Dios no hubiera levantado a otra persona para ir a Europa, el Evangelio no llega a Europa, no llega a Grecia, no llega a Italia, no llega a España, no llega a Inglaterra, no llega a las Américas, no llega ni a ti ni a mí. Oh, comprendo ahora a qué se debió la disputa, la diferencia entre Bernabé y Saulo. Estaba dentro del plan de Dios. No era lo óptimo que ellos se pelearan, pero jamás Dios perdió el control. Ahora Dios utiliza a Saulo para llevar las buenas nuevas de salvación al continente europeo. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Quiénes salieron? Los 4 hombres. Note que no dice que el primer día de la semana salieron. Jesús ya ha resucitado. La iglesia en Jerusalén se reunía el primer día de la semana. Pero aquí los 4, en un día de reposo, salen a orar. ¿Por qué no van a una sinagoga? Porque en Filipos no había sinagoga. Para que hubiera sinagoga en un poblado se necesitaban al menos 12 hombres judíos comprometidos con el Tanaj, con el Antiguo Testamento, para que se pusiera una sinagoga. No había 12 hombres comprometidos en Filipos. Entonces no había sinagoga. Pero los pocos judíos que existían, como en otros lugares, oraban, buscaban el rostro de Elohim, del Señor. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Wow. Recapitulemos. Están en Asia Menor. Un varón macedonio se le aparece a Saulo, a Pablo, y le dice, ayúdanos. Pues llegan a Macedonia y no está el bendito varón, lo que hay es mujeres. La religión dice, no, los hombres no deben hablar con mujeres. Pues aquí tenemos 4 hombres hablando con mujeres. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, la púrpura era una tela muy fina, que el color púrpura se extraía de unos moluscos, de unos crustáceos, y hacía que esas telas fueran muy costosas, muy pocas personas las podían adquirir. Y se cree que Lidia era una señora adinerada por tener este tipo de negocio. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, no a una religión, sino a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Mi hermano, en la Sagrada Escritura la gente se convierte no porque yo le doy huevitos de Pascua. No. Los pollitos no vienen de los conejos, ni de los huevos de Pascua. Y hacemos una serie de actividades y de estrategias humanas para atraer las personas a las iglesias. Y sí, las personas llegan a las iglesias porque el ambiente es sabroso, porque casi todos son del mismo partido político, pero no hay cambio de vidas, no hay transformación. Lo que debe atraer a la gente a la iglesia no es de que yo les digo que eres un campeón, no es de que les regalo tarjetas, no es de que les hago favores, sino de que es un llamado al arrepentimiento, una nueva vida.
Y Jesús el Mesías viene a ellos y los transforma de adentro hacia afuera y ocurre lo que se llama el nuevo nacimiento. Es el Señor el que toca el corazón, no las estrategias ni los métodos humanos. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15, y cuando fue bautizada, primero se cree y luego se bautiza. Fue bautizada y su familia nos rogó, no dice les rogó, sino nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, al Adón, entrad en mi casa. ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo se reunía en las casas y posad, y nos obligó a quedarnos. ¡Wow! Ahora sí se puso fea la cosa. No solamente son 4 hombres hablando con unas mujeres al lado del río, cosa que la religión prohíbe, sino que ahora son 4 hombres yéndose a la casa de una sola mujer. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. A Saulo se le apareció un varón diciendo ayúdanos, pero ahora encuentra a mujeres. Una se convierte al Señor. Pero cuando van camino a la casa de Lidia a orar, se les aparece otra mujer, no es un varón macedonio, otra mujer que está endemoniada y haciendo dinero con la religión. 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿a quiénes son nosotros? Timoteo, Silas y Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, sino al espíritu, te mando en el nombre de Jesús el Mesías, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A los demonios se les saca, no se les mete a la cárcel ni se les manda al psicólogo. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Parece que Timoteo y Lucas corrieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Más persecución. Qué interesante. Persecución, gozo. Hay gozo porque Lidia se convirtió, pero ahorita los van a molestar. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Persecución, problemas, dificultades. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Ya no solamente los negociantes de la fe, los esclavistas de la muchacha, sino que ahora es todo el pueblo. Esa es una de las cosas que hace el Evangelio. El Evangelio redime a los esclavos. El Evangelio no besa las cadenas, los grillos de los esclavos, los rompe y los libera. El cristianismo no cohabita, no hace maridaje con el esclavista. El cristianismo rompe las ataduras de esclavismo y da libertad a los cautivos espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, en todas las áreas de la vida. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas, era una manera de avergonzarlos, dejarlos desnudos, ordenaron azotarles. ¿Cuántos problemas? Yo creo que en ese momento Saulo estaría pensando, pero Señor, yo iba para Bitinia, yo iba a predicar allá. Tú me cambiaste los planes y me dijiste que viniera a Macedonia. Pues aquí estoy, en Filipos, obedeciéndote. Yo creí que iban a tenerme un sancocho bayuno, una bandeja paisa, yo creí que me iban a tratar muy bien, pero resulta que lo que tengo es problemas y ahorita me están azotando. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
¿Estás en problemas? ¿Cómo es tu vida? ¿Ha habido cambios con esta pandemia? Quiero decirte que Dios está en control, que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que sea su voluntad. Cada cabello está contado. Él conoce todo. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y la Biblia dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ha habido cambio de planes? ¿Te has movido a un nuevo trabajo, a una nueva ciudad y las cosas a corto plazo no están saliendo como esperabas? ¿Te están azotando? Créeme que Dios tiene buenos planes, planes de bendición. Él dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y a los que aman a Dios, a los que realmente aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les van a ayudar a bien. Dice el versículo 24, el carcelero, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si la vida te ha dado limones, haz limonada. En medio de tu situación difícil, adora al Señor. La adoración cambia las cosas, y si no cambia las cosas externamente, trae paz al corazón y Dios recibe la honra y la gloria. Gracias por acompañarnos el día de hoy, pero esta historia no ha terminado. Esta historia es fascinante. Te invito dentro de 8 días a volverte a conectar por este mismo canal, esta misma emisora, este mismo punto del dial. Que el Dios del cielo te bendiga ricamente. Amén.